Ahora bien, entrando más a temas un poco más profundos dentro de la fisiología renal, tenemos que ver las partes que conforman la nefrona y exactamente de qué se encarga cada una de ellas para cumplir con el objetivo de esta plática. Entonces, el glomérulo, ya quedamos qué es el glomérulo, de dónde surge. El ovillo vascular es un concepto muy de la mano con el glomérulo y este se forma por la arteriola aferente, quedamos que era la que formaba o de donde salían los capilares que forman el glomérulo. La cápsula de Bowman, que es una cápsula fibrosa formada por células planas que envuelve al glomérulo y también por una pared capilar glomerular que a su vez tiene tres capas, una capa de células endoteliales fenestrada o llena de poros. Abajo de esta capa de células está una membrana basal glomerular y finalmente una capa de células epiteliales o podocitos. Estos podocitos son muy importantes porque si ustedes se fijan en esta imagen, los podocitos son las células que están de color blanco y que envuelven al glomérulo, o sea, las células endoteliales, y pues son células que dan soporte estructural, pero que también ayudan a formar algo conocido como diafragma de filtración, del que vamos a hablar a continuación. Esta es una foto o una imagen de una microscopía electrónica en donde vemos que por dentro los capilares que forman parte de los glomérulos no están totalmente impermeables, sino que tienen pequeños poros que son los lugares a través de los cuales se filtran las moléculas que finalmente se reabsorben o llegan a los túbulos. La membrana basal glomerular es una de las estructuras que también forman parte de la fisiología. Se compone por colágeno principalmente de tipo 4. El colágeno tipo 4 es el mayor componente de la membrana basal glomerular, que es una zona en donde se apoyan las células endoteliales. También se forma por otros componentes como la laminina 1, la enactina y algunas sustancias que son propiamente parte del tejido celular subcutáneo, como los proteoglucanos, de los cuales el heparansulfato es el principal. Esta es otra imagen de microscopía electrónica en donde vemos a los podocitos o células epiteliales, que como les decía, su función principal es formar poros de filtración. Estos poros de filtración nos sirven como dice su nombre, como un filtro, como una barrera para que no todas las sustancias que pasen por el glomérulo, por los capilares que forman parte del glomérulo, se filtren o no salgan a los túbulos, sino que haya cierta selectividad. Estas células epiteliales tienen algunas características importantes, por ejemplo, tienen carga eléctrica negativa y también algo importante que mencionar es que hay proteínas que se unen a los filamentos de actina. Los filamentos de actina son estructuras que están dentro de las células y que tienen como función principal darle forma, darle eh, cierto, cierta dimensión a las células. Entonces hay algunas proteínas que están extracelulares, pero que se ponen en contacto con la actina, como la podocalixina, como la esrina y el factor regulador del intercambio. Les hablaba hace ratito del diafragma de filtración. Entonces, este diafragma de filtración es el responsable de impedir el paso de albúmina. Y si decimos albúmina, pues también entendemos que nos referimos a proteínas todavía de mayor peso molecular, como globulinas, etcétera. La nefrina es el mayor componente de este diafragma. En esta imagen podemos ver que tenemos aquí a dos células, a dos podocitos o dos células epiteliales. Entonces, cuando a nosotros nos dicen poro de filtración, pues podemos pensar que es una zona libre en donde pueden pasar o por donde pueden pasar las moléculas de manera pues irrestringida, pero fíjense que no, aquí está una representación de un poro en donde vemos que para poder pasar a través de él, pues hay que tener interacciones con la nefrina, con las caderinas y con la actina, que es uno de los componentes del citoesqueleto, como veíamos, pero que tiene relación con todas estas. Entonces, pasar por el poro de filtración entonces no parece tan fácil, pero gracias a esos poros es que no hay filtración de moléculas que son fundamentales para la fisiología de otros órganos y tejidos.